tardes, buenas noches a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales y también a todos los que están presentes en este aula virtual. Damos comienzo al curso que organiza el Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica, que lo viene haciendo ya hace varios años y que tenemos la gracia de poder ofrecer un año más. Antes que nada, queríamos comenzar presentándoles un poco quiénes somos y sobre todo compartir con ustedes también las riquezas que tiene el Departamento Nacional. Y para eso los invito a que en el momento que puedan visitar la página del departamento. Aquí pueden ver, pueden tomar nota si quieren. DNAP-BICEA, Departamento Nacional de Animación Pastoral Bíblica, sea Conferencia Episcopal Argentina.org. Con las siglas, así tienen la dirección de la página. Bueno, en esta página que Mónica, la hermana Mónica, hace con mucho cariño para que podamos compartir todas las riquezas del departamento, ustedes tienen un montón de recursos. Aquí pueden ver en la solapa de formación los cursos más antiguos que fuimos haciendo los años pasados, y muchísimo material para compartir también con tanta gente. A veces cuando hay un enfermo que le gusta poder ver todas estas cosas y ocupar el tiempo de su reposo, personas ancianas o cualquier hermano que tenga deseo de poder estudiar más en profundidad la palabra de Dios. Aquí hay mucho material. También en los subsidios, aquí abrí la solapa de los subsidios, ven que tenemos los diferentes subsidios que se fueron haciendo a lo largo de los años para compartir en los grupos bíblicos, los grupos de lectura orante de la palabra de Dios. Especialmente me toca hacerle publicidad al subsidio este último, que es el que preparamos para el jubileo del 2025. Así que bueno, no dejen de visitar la página web y también nos hacen mucho favor si siguen las redes sociales del departamento, porque la visualización en las redes sociales nos da mayor posibilidad de llegar a más lugares con todo este trabajo. Bueno, dicho esto, entonces no le quiero robar más tiempo al padre Santiago. La presentación es muy breve porque a él le gusta que diga poco. El padre Santiago Rostom es sacerdote de la diócesis de San Justo, reciente párroco en el barrio Almafuerte, Villa Palito, la parroquia San Roque González y Compañeros Mártires, y ya hace unos años también encargado como párroco de la Catedral de San Justo. El padre Santiago estudió en el estudio bíblico de los padres franciscanos, el Studium Biblicum franciscano en Jerusalén, y preparó para nosotros el primer encuentro. Ustedes, ahora no me acuerdo el título. Eh, Si alguien me ayuda. Aquí está, un año jubilar para toda la iglesia. Los títulos los sacamos de la bula de convocatoria del Papa para el año jubilar. El Padre Santiago nos va a presentar la experiencia jubilar que hizo Jesús, y que invitó a que se comprenda también su ministerio como un tiempo de jubileo. Muchas gracias, Santiago, por esto preparado, y te dejo ya la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Para mí, como hace rato que venimos hablando con
Leandro y con Vero en realidad ellos hablaban del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica y los encuentros y esto y aquello. Yo los escuchaba siempre desde afuera. La verdad que esta invitación me da la oportunidad de meterme en este tipo de lectura bíblica que me parece muy interesante, ¿no? Porque sabemos todos que hay muchas formas de leer la Biblia. ¿Se escucha bien? Sí. Porque se Perfecto, me Santi. apaga un poquito la voz, por eso. Hay muchas formas de leer la Biblia, pero la que nos interesa es esta lectura popular que se hace en los grupos bíblicos, que se hace en la lectura orante, etcétera, etcétera. Así que en algunas cosas seguramente los voy a defraudar porque no tengo tanta experiencia como tienen, por ejemplo, ellos dos o tiene Gabriel Rodríguez y otros que no voy a mencionar porque no los conozco. Tapia, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a intentar hacer algo de lo que yo leí y estuve meditando sobre el texto que aparece en ese fragmento de la bula que Leandro iba a leer, pero por algún motivo ha preferido dejarlo de lado. Y dice, bueno, que la gente busque la bula, spes non confundit, número 5 creo que es, ¿no? Está ahí en 6 número 6 que está ahí en el flyer que ustedes recibieron para esta charla. Y ahí se cita este texto, especialmente del Evangelio de San Lucas. Ustedes saben que en los sinópticos en general, podríamos decir, Jesús utiliza mucho el libro de Isaías. Y el libro de Isaías es un libro muy complejo, amplio, largo, y que muchos han intentado darle un sentido único para leerlo. Saben que muchos hablan del primer Isaías, que tenga que ver con la época histórica de un profeta del siglo octavo, el segundo Isaías, que habla de la consolación cuando empieza con el capítulo 40, que nosotros vamos a cantar el Viernes Santo, consuelen, consuelen a mi pueblo, y el tercer Isaías, que es el que está citado hoy en el texto del Evangelio de San Lucas. Pero es un texto importante porque además nos lleva a preguntarnos cómo se lee el Antiguo Testamento. Yo quiero serle franco y estoy un poco cansado después de la pandemia con este asunto de la comunicación por Zoom, por YouTube, etcétera, circula de todo. Circulan algunas personas que tienen más habilidad que yo, que estoy hablando nada más, que saben poner un video, un PowerPoint, pero que dicen cada cosa. Especialmente porque leyendo la Biblia como un todo, recuerden esta expresión, leyéndola como un todo, se le da el mismo valor a todo. Y no se hace ni siquiera una mínima interpretación, que como veremos Jesús sí la hace. Y por lo tanto es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Solo somos gente del Antiguo o del Nuevo Testamento? Muchas veces pregunto, probablemente en nuestra catequesis nos enseñaron más los 10 mandamientos para poder confesarnos bien que las bienaventuranzas. Es probable que alguno diga y hable especialmente del sexto mandamiento. Busquen cuál es si no lo saben, ¿no? El sexto mandamiento. Y ya está, con ese ya está, ya dije lo que quería decir. Pero, ¿y si le digo cuál es la sexta bienaventuranza de Mateo? Porque a lo sumo nos saldrá la primera y por la mitad, más o menos. Quedan todos los pobres porque Dios los va a premiar, vamos a decir una cosa así, y se acabó. Sin embargo, nosotros somos hombres y mujeres del Nuevo Testamento. A veces me pregunto, ¿no? Por ejemplo, uno le pregunta, ¿cuál es el mandamiento principal, no? Y entonces nos vamos al texto donde Jesús le contesta a un judío que le pregunta sobre eso y le toma de sus textos y de sus 613 mandamientos, ni siquiera ninguno de esos, toma uno o dos y los une, amar a Dios y amar al prójimo. Pero esos no son el mandamiento que Jesús dio. El mandamiento único, no el principal, el nuevo,
el que Jesús dice en el Evangelio de San Juan, no es ese. No está ni siquiera dirigido, por decir así, al culto a Dios, sino que es muy sencillo. Después de haber lavado los pies, dice, ámense unos a otros como yo los amé. Le doy un mandamiento nuevo. No es el número 11, es nuevo. Entonces, ¿qué catequesis hacemos? ¿Qué decimos? Y si no nos quedamos sin nada. Y esto del jubileo también es una cosa que tenemos que mirarlo a la luz del Nuevo Testamento. Yo no lo voy a agotar hoy, hay otras charlas más, pero ya por lo menos quisiera hablar de eso. Por ahí me apareció otro día un tipo, medio chifrado no, que está por su lado, y empezó el confesionario, acá en la catedral funciona mucho como si fuera un santuario, viene gente de todas partes, ¿no? Como me dijo un sacerdote, nosotros recibimos lo que se descarta de las otras parroquias, vienen acá, ¿no? Porque no tienen tiempo, porque no está el cura, por lo que sea. Pero este era otro que vino a decirme, ¿por qué teníamos un Cristo muerto? ¿No es cierto? Algo así me hizo una pregunta por el estilo, por el asunto de lo que teníamos en la cruz, ¿no? Y en eso, hablando de cómo se interpreta la Biblia, le digo, mire, se empieza a entusiasmar, el tipo empieza a decir, bueno, ¿y cómo es el diezmo en la Iglesia Católica? No, nosotros no tenemos diezmo, no tenemos diezmo. ¿Eh? Tendrá algún evangelista que le gusta agarrarse de algún texto del Antiguo Testamento, pero nosotros no. ¿Hay que contribuir al sostenimiento? Sí, 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 pero no con un diezmo, que deme la boleta, dígame cuánto gana, como hacen algunas sectas, y páseme, yo hago el porcentaje y acá el 10 es para la iglesia. No. Porque esos mismos tan fundamentalistas, cuando leen que en el jubileo hay que perdonar las deudas, lo hacen. Cuando leen que en el jubileo ese año hay que dejar la tierra que no produzca porque tiene que ser para todos, lo hacen. Hay muchos que dudan que se haya hecho, que sea una letra que estaba no cumplida. Yo viviendo en Jerusalén conocí un kibutz, que es una especie de comunidad de judíos en general, ¿no? Estos eran judíos y cristianos. Era un kibutz rarísimo que está camino, viniendo de Tel Aviv, camino a Jerusalén, y que trataban de vivir la vida según el Antiguo Testamento y el año jubilar, el día de, ¿cómo se dice? O sea, el año jubilar no cosechaban. Y entonces los frutos que caían, no sé que me estoy confundiendo, no era ese kibutz, era otro, pero discúlpeme, era uno de estos que son muy religiosos, no era este, era otro. Porque me sorprendió porque no eran cristianos, eran judíos, pero cuando caían las frutas, las regalaban y venían a traerlas al convento franciscano donde yo estaba viviendo. ¿Lo harían muchos judíos eso en el tiempo que estaba? Porque nosotros sabemos que a la vuelta del exilio, cuando leemos el libro de Nehemías, capítulo 5, para mí es uno de los capítulos más importantes que hay que leer, o incluso Isaías, capítulo 58, vemos que algunas de las prescripciones que estaban en el Deuteronomio no se cumplían. Como por ejemplo una muy importante, que marca cómo sería la presencia de Dios. Y no es precisamente la tienda del encuentro, sino que es que entre ustedes no haya necesitados. Está en el capítulo 15 del libro del Deuteronomio, el Código Deuteronómico. ¿Mm? Dice claramente en el versículo 4, solo que no habrá ningún pobre entre los tuyos, porque Yahvé te bendecirá abundantemente en la tierra, etcétera, etcétera. Y en el versículo 7, más adelante, dice, no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano a tu hermano pobre. Y en el versículo 11 del Deuteronomio dice, seguramente no faltarán pobres en esta tierra, por eso te doy yo este mandamiento. Ah, apa, ¿y ese no estaba entre los mandamientos? Debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra.
Ah, y resulta que vuelve y Nehemías dice, ¿quieren leer? No sé, por ahí estoy dispersándome mucho, corregime, Verónica, pero dice Nehemías capítulo 5. Y si tuviera un PowerPoint sería más didáctico, ¿no? Pero no importa, anoten. Nehemías capítulo 5, cuando dice, claro, porque dice, nosotros vinimos, dice, condenamos las deudas de los que estaban, pero resulta que nos enteramos que son ustedes los que pusieron en deuda a sus propios hermanos. ¿Pero cómo es esto entonces? ¿Qué es lo que está pasando? Dice Nehemías. Y llama a los ricos, vamos a llamar así, ¿no? A los que tenían la tierra de ese momento, los reúne y dice, muchachos, ¿qué es esto? Ustedes también tienen que condonar. ¿Cómo es esto? Vengo con el nombramiento persa y resulta que los peores no son los persas, son ustedes que están explotando a su propio hermano. El libro de Deuteronomio todavía está pidiendo que no haya pobre entre ustedes, y eso se ve reflejado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando al señalar la primera comunidad cristiana, se muestra precisamente ese signo. No había ningún necesitado entre la comunidad. Ahora, eso es el Antiguo Testamento, todavía. Porque ya Jesús no hablará de que no debe haber ningún pobre entre ustedes, sino en ningún lugar, en ningún lugar. Cuando Jesús dice bienaventurados los pobres, no está hablando de los pobres que crea la sociedad, sino de aquellos que pretenden justamente por brindarse a los demás, tener solamente lo que necesiten y dejar a Dios que se ocupe. Y quien experimenta eso, verdaderamente cristiano, sabe que es así. No le falta lo que necesita, no tiene de más. Y a veces se puede asustar pensando, ¿y qué pasará el año que viene? Pero no le va a faltar lo que necesite, siempre que lo haga con ese espíritu. No es que Jesús nos está fomentando que haya pobres, esa acusación berreta de pauperismo que a veces escuchamos de la iglesia. No, al contrario, nos invita más de una vez a que hagamos todo lo posible para que desaparezca la injusticia y la pobreza entre nosotros, esa pobreza que es un mal. Pero solo piensa él que se puede hacer no con mucho poder. Recuerden que cuando Jesús tiene a todos los hambrientos, vamos a decir así, ¿no? Juntados y va a ser la llamada, para mí mal llamada, multiplicación de los panes, porque no hay una multiplicación, hay un compartir de los panes. La compartida de los panes. Cuando les pregunta a los discípulos, ¿qué le dicen? Y con tanta guita no nos alcanzaría para alimentar. ¿Y quién dijo que eso se alimenta con plata? Y Jesús les enseña que el hambre del mundo, en ese ejemplo, se puede saciar no con plata, sino simplemente compartiendo. Y cuando se comparte, alcanza y sobra. Por eso, con este contexto, vamos a leer entonces qué significa el jubileo en el texto que a mí me pidieron que leyera, que es el texto de Lucas, ¿m? Y el texto de Isaías. Empecemos con el de Lucas, capítulo 4, versículo, vamos a empezar con el 16, o el 14 mejor, con el 14. Lucas capítulo 4, versículo 14, porque como vemos, en el Evangelio de San Lucas es el inicio de su predicación. En otros evangelios, como ustedes ya saben, el evangelista ha preferido ubicar de otra manera la cosa y poner el inicio, por ejemplo, San Marcos lo pone con las parábolas, bueno, primero conviértanse, ¿no? Bueno, San Mateo, las bienaventuranzas. Y Lucas prefiere adelantar este encuentro que Jesús tuvo en la ciudad donde él creció. Entonces dice así, capítulo 4, versículo 14. Jesús volvió a Galilea, guiado por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Me daría para tantas meditaciones este solo versículo.
Pero solo quisiera decir que de las 4 veces que Jesús va a ir a una sinagoga, Jesús no va a rezar a la sinagoga. Jesús va a dar una enseñanza. Y una enseñanza nueva que no está digamos, que no encuentra las expectativas de los que iban a la sinagoga. Y por eso va a tener siempre problemas. Incluso había pensado, pero lo voy a dejar porque si no nos vamos a desviar. Es muy interesante ver este texto del Evangelio de San Lucas, mostrando a Jesús que va a una sinagoga, en este caso la de Nazaret, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, cuando hablando de Antioquía de Pisidia, se habla también de Pablo yendo y Bernabé yendo a una sinagoga. Y miren, no son exactos los paralelos, pero es muy parecido. Y vamos a ver quiénes son los que se enojan, quiénes son los que quedan furiosos, como va a pasar también aquí en la sinagoga de Nazaret, ¿no? Eso no nos toca solamente leer el texto que cita Isaías, pero si siguiéramos, terminamos con que lo quieren apedrear a Jesús. Y Lucas lo pone al inicio de su evangelio como un prólogo, como para decir, esto es lo que va a pasar a lo largo de todo el evangelio. Su enseñanza va a enfurecer no a los romanos, no a los romanos. ¿Mm? Es muy linda la parte de la película de la Pasión, película que no me gusta mucho, pero hay una escena que me encanta, que es cuando está hablando Caifás, ¿no es cierto? Y quiere convencerlo a Pilato, y viene Anás, un viejo ya, viejo político que conoce mucho, y el actor lo agarra así con la manita y dice, correte, correte, que esto lo manejo yo. Y le tira a Pilato, está en contra de nuestro emperador. Ya está, le di el motivo, el otro dice, bueno, encontré un motivo y ya está. Pero no eran ellos los que estaban furiosos, ¿eh? Los que estaban furiosos, ¿quiénes eran? Los religiosos, porque el lenguaje y el mensaje, más que el lenguaje que Jesús venía a traer, iba en contra de lo que ellos pensaban. Por ejemplo, tomando, primero que ya digo, este texto, el de Deuteronomio, bastante escondido. También nos gustaba más otro texto de Deuteronomio, que hablando de la idolatría, también está muy cerquita, ¿eh? Un poquito antes, hablando de la idolatría, llega a decir, por eso digo, ojo cuando leemos el Antiguo Testamento, ¿eh? Está en el capítulo de idolatría. ¿Dónde está? Bueno, viste, cuando vas a buscar, obviamente. Acá está. El capítulo 13, en el 15 estaba lo de los pobres. Pero en el 13, mire qué lindo lo que dice el versículo 10. Empieza en el 7, dice, si tu hermano, hijo de tu padre o hijo de tu madre, tu hijo o tu hija, la esposa que reposa en tu seno o tu amigo que es como tu propia vida, tratan de seducirte en secreto, invitándote a servir a otros dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Miren qué lindo lo que dice el versículo 10. Le harás morir. Tu mano será la primera en caer sobre él para darle muerte y después la mano de todo el pueblo. Qué lindo, ¿eh? Así que si mi hermano, toda esta gente cae en la idolatría, no vale la vida, lo matamos. ¿Eso dice en algún momento el Nuevo Testamento? ¿Lo dice en algún momento Jesús, para ser más preciso? Creo que todo lo contrario, ¿no? Por eso digo, aún ese maravilloso texto que habla de que no habrá ningún necesitado entre ustedes, sigue siendo un texto cerrado. Entre ustedes, fuera de ustedes, es otro tema. Como también va a pasar con el texto del jubileo. Isaías 61 no es el texto del jubileo. Isaías 61, ahora vamos a ver brevemente qué es. El texto del jubileo lo tenemos que encontrar en qué libro? En el libro del Levítico, capítulo 25. Ahí está el jubileo, ¿no? ¿Qué es entonces el libro, el capítulo 61 de Isaías? Es un capítulo muy interesante porque así lo interpretaron los judíos cuando dice especialmente aquella palabrita
que me ha ungido. Todos sabemos que el verbo hebreo para decir ungir es mashá, de donde venía Mashiach, ¿no es cierto? Donde viene Mesías. Y por eso este texto es mirado claramente como un texto mesiánico. Me gustaría detenerme, si me permiten, por diversión, un poquito en el texto de Lucas de nuevo. No sé si estoy mezclando, yendo y viniendo, cualquier cosa, corregime, ¿eh? Vuelvo a Muy Lucas, bien, está muy bien. vuelvo a Lucas. Vamos al capítulo 4, que estábamos en el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y entró, según su costumbre, en la sinagoga el día sábado. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el volumen, tengo ya, ¿no? Pero el libro del profeta Isaías. Abrió el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito. Vamos a ver este pequeño detalle. Es muy difícil saber cómo era el rito sinagogal antes de la destrucción del templo. Hay muchas hipótesis, muchas basadas en estos textos del Antiguo Testamento. Muchos de ellos sabemos que están escritos después de la destrucción del templo, ¿eh? No hay mucho para saber. Incluso, si bien sabemos que había sinagogas antes de que se destruyera el templo, tampoco nos queda bien claro cómo son, porque las sinagogas como lugar físico que conocemos mejor son al menos a partir del siglo segundo y seguramente del siglo cuarto en Palestina. Hay una inscripción que habla de la sinagoga de los libertos. La inscripción dice nada más. Pero como sinagoga es una palabra igual que iglesia, es decir, que puede designar un edificio físico, pero también una comunidad. No sabemos si sinagoga era simplemente una comunidad o no. Después sí, tuvo ya un edificio bien claro, donde se guarda la Torá, etcétera, 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 ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando uno va por Israel, las sinagogas del siglo cuarto, ¿no? De Galilea, todas, la puerta mira hacia Jerusalén, y entonces el Arón Kodesh, que es el lugar donde se guarda la Torá, no sé, el rollo de la Torá, tiene que mirar a Jerusalén, pero bueno, los otros lados es distinta, y tienen sus propias características. Incluso cuando vamos perdón, sí, a Cafarnaúm, y se puede ver la sinagoga del siglo cuarto, arriba probablemente de una sinagoga anterior, donde Jesús sería en la que hizo tantos milagros allí, se muestra que los bancos van alrededor, algo que probablemente se haya conservado en los monjes que siguen rezando así. Los monjes no rezan todos mirándose a un lugar, sino que rezan unos mirando a otros, ¿no? Como parece que era el culto sinagogal, por lo menos del siglo cuarto, ¿no? Pero sí, más o menos suponemos que había, por lo que tenemos que saber, una lectura pautada. ¿Cómo pasa hoy en la iglesia, ¿no es cierto? Nosotros leemos la Sagrada Escritura, pero en la misa está pautada qué texto hay que leer, qué fragmento hay que leer según el día que caiga. ¿No es así? Incluso el Evangelio de San Lucas es el ciclo C, el Evangelio de San Marcos el B. Bueno, y así también están las famosas para allá y las de la Haftará, ¿no es cierto?, de la Torá, y hay algo que también queda de el libro de Isaías. Bueno, acá vemos a Jesús que se levanta, como dice ahí, le dan el rollo, y aquí el verbo tenemos que prestar mucha atención. Dice, y encontró el pasaje donde estaba escrito. La sensación que da es que hizo lo que hacen muchos cuando quieren leer la Biblia, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen? Cierran los ojos, abren la Biblia y cuando la abren encuentran lo que encuentran, ¿no es cierto? En general, como suelen abrir en la mitad, suelen encontrar los salmos, ¿no? Porque suelen estar por ahí los salmos. Y dicen, bueno, Dios me dijo que hoy tengo que leer esto. Está bien, es otra forma también de leer la Biblia, ¿no? Pero si miramos bien el verbo en griego, no hace falta que sepamos mucho griego, sí hace falta que tengamos un poco de memoria de lo que hemos estudiado en el secundario, probablemente. El verbo que se utiliza ahí para decir encontró el pasaje donde estaba escrito es el mismo verbo que usó un señor de Siracusa que estaba en una bañera, dicen, ¿no es cierto? Y encontró
la ley y dijo, ¿qué dijo? ¿Qué palabra usó? ¿Qué palabra? Eureka. Eureka. Ese verbo está ahí, eurisco. Eureka no es encontrar por casualidad. Eurisco es un verbo que significa que estuve buscando y encontré. ¿Se entiende el matiz diferente en esta lectura? Quiere decir que Jesús no se ató a lo que le estaban dando, sino que buscó un texto. Y buscó un texto que a los oyentes de esa sinagoga les iba a gustar mucho, porque era un texto mesiánico. Él había buscado un texto más provocativo, ¿no es cierto? Más de una vez ha citado textos del Antiguo Testamento que son provocativos para aquellos que lo escuchaban, ¿eh? En este caso buscó uno que les iba a gustar a los nazaretanos, que estaban en la sinagoga, repito, ¿no? Jesús va a las sinagogas, insisto, cuando lo vemos en las sinagogas, en los evangelios, no está compartiendo la oración, está enseñando siempre y siempre chocando. Generalmente con uno de los temas fundamentales con los que vemos en el evangelio que Jesús choca, que es el sábado. Por eso a veces me sorprende cuando nosotros, como iglesia, queremos reproducir el sábado. Jesús le llega a decir claramente, ¿no? Con todas las letras, una palabra que podía costarle la muerte, porque los judíos pensaban que de los mandamientos, el único mandamiento que Dios cumple es el del sábado, dice. Por eso es el principal, dice que resume todos, decían en esa época cuando volvieron del exilio. Y entonces el que, ¿por qué dice que Dios cumplió el sábado? Y porque descansó, ¿no? Según el Génesis. Entonces era tan importante el sábado que no cumplir el sábado significaba no cumplir toda la ley. Y Jesús dice, con todas las letras, el sábado es para el hombre. ¿Cómo? ¿No es para Dios el sábado? Para el hombre. Y no el hombre para el sábado. Pero la frase sí, el sábado es para el hombre, ya sería para, yo no sé, cómo lo mataron a piedras ahí. ¿Eh? Y a veces nosotros teníamos, algunas veo acá unas personas que pintan canas, que se recordarán, yo todavía tengo, no sé si ha pasado Gabriel, personas que todavía tienen el escrúpulo de hacer actividades, decían, no me acuerdo la palabra, ahora se me fue, pero como que fueran provechosas en domingo, y se confesaban de eso, porque el domingo era para Dios. Y una mujer que trabajaba de lunes a viernes, de lunes a sábado, laburando, que mantenía a su familia como podía, y el domingo era el único día que tenía para por lo menos lavar un poco la ropa, y no se podía. Trabajo servil, ahora me vino la palabra. Trabajo servil. Por eso cada rato tenemos que tener cuidado, porque a veces por enfatizar algo, hacemos lo contrario de lo que se buscaba, ¿no? Bien, Jesús entonces le buscó el texto y se los lee. El Espíritu del Señor está sobre mí. En el texto que estamos leyendo, esto sigue a lo que había pasado en el desierto. Efectivamente, Jesús había sido ungido con el Espíritu. ¿Por qué me ha ungido? Y ahora vienen estos lindísimos verbos, ¿no? Para anunciar. Saben que ese verbo en hebreo aparece en el libro de Isaías, en muchos otros lugares también, ¿no? Y aquí va a aparecer con una connotación importante. En Isaías aparece ese verbo basar, aparece en 49, 41, 27, 52, 7, pero ahora está, como buena noticia, ¿no? Pero ahora está colocado al servicio de la ética social. La buena noticia ahora está dirigida a a las personas y en primer lugar a los pobres. Lo primero que va a hacer el ungido, según este texto de Isaías, no es un acto de culto, sino que es ir a dar la buena noticia a los hombres. Está dirigido hacia la humanidad. Y en primer lugar, a los pobres. Anunciar la buena nueva a los pobres. A proclamar la liberación de los cautivos, y acá agrega la vista a los ciegos. Eso no está en el texto hebreo. Qué interesante, ¿no? Cuántas cosas quisiera decir, pero voy a dejar para las preguntas de la vista a los ciegos, que tiene que ver con que
con la misma idea de estar cautivo, ¿no es cierto? Estar encerrado, la apertura que significa eso, ¿no? Y después dice, para dar libertad, fíjense que todo por lo mismo, a los oprimidos. Y recién ahí viene nuestro texto, Leandrito, recién ahora llega. Y proclamar el año de gracia del Señor. ¿Cuál es acá la gran novedad? Decíamos que el año del jubilar era año de perdón, si se cumplía, ¿eh? Pero perdón de deudas. Los que habían perdido sus tierras, se hacía como una especie de barajar, no sé, perdón, de mezclar y barajar de nuevo. Se empezaba de nuevo que vuelvan a tener sus tierras. Mire, cuando yo veo esta consigna tan linda que dice, ¿cómo se llama? Eh, tierra, techo y trabajo. Es tan importante. Hace tanto a la dignidad. Yo acá tengo barrios que se han hecho con tanto esfuerzo, mal hechos, pero se hicieron, ¿no es cierto?, para, digamos, ¿cómo se dice?, urbanizar villas y no les dan el título de propiedad. Y no es un detalle, ¿no? Bueno, acá pasaba lo mismo. En ese momento perder la tierra era mucho más que simplemente un negocio, ¿no es cierto? Era mucho más. Por lo tanto, ¿cuál es la novedad acá? Aquí la novedad, amigos, es que no hay que esperar a que llegue el año de gracia. Es ahora y ya está. Ya los pobres tienen que saber que no tienen que esperar un tiempo, que ya va a venir el momento en que va a venir el perdón. Porque quisiera hacerles esta pregunta, por eso les hice el contexto de Nehemías 5, etcétera, etcétera, o Isaías 58. ¿Qué quiere decir enviar la buena noticia a los pobres? Es decir, no te hagas problema, hermano. Ahora sos pobre, pero cuando venga la vida eterna, vos vas a ser el primero. Esa es la buena noticia. Es muy sencillo. La buena noticia de los pobres es: se acabó la pobreza. Esa es la buena noticia que viene a traer el Mesías. Y eso es lo que está reflejado en un año jubilar que no se hará ni cada 50 ni cada 25, que se inaugura para siempre. Por eso aquí, y aquí viene lo que quería decir, aquí tenemos un recorte que hace Jesús clarísimo, clarísimo, porque así como venía el año de gracia en el texto de Isaías, venía la contrapartida. Que ojo, tiene su parte linda esa, ¿eh? Pero bueno, Jesús la vino a superar. Porque cuando se viene hablando de los enemigos de los hombres que los han puesto en esa humillación, Dios como Goel se hace también, ¿no es cierto?, vengador de ese pobre que ha sido humillado y va a vengar a aquel que lo ha humillado. Por eso que la visión que tenía un sector del judaísmo, ¿no es cierto?, cuando esperaba al Mesías, la visión de los paganos que tiene es pésima. Ustedes escuchan el ruidito ese, bueno, no sé ni cómo sacarlo. No, no, por suerte. Bien, por suerte. Perdón, me está llegando no sé qué mensaje, no sé cómo sacarlo. Bien. Entonces le decía, la visión de los paganos que tiene esa gente de la sinagoga es que hay que reventar a los paganos. O la que tiene Isaías más adelante, cuando dice en este capítulo 61 que van a explotar a los paganos. Vas a tener, ¿qué dice más adelante? Si lo tienen ahí, 63, 61.3, creo que es por ahí de Isaías, cuando dice que los paganos van a apacentar tus ovejas, van a estar a tu servicio, los vas a explotar. Viene ¿Querés que la... lea? Sí, dale. Desde el versículo 2 a pregonar un año de gracia del Señor y un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, perfume de fiesta en vez de duelo, alabanza en vez de espíritu abatido. A ver, eso era lo lindo. Yo te dije lo horrible que leas.
Lo que dice cuando les está inaugurando Habrá que ellos, gente extranjera apacentando vuestros rebaños. Personas extrañas serán vuestros labradores y viñadores. ¿se dan cuenta? Se da vuelta la tortilla y ahora ustedes van a ser los explotadores. Por eso el día de la venganza. Conseguirán la riqueza de las naciones, se apoderarán de sus posesiones por su Los doble paganos a lo vergüenza y sumo, afrenta. los paganos a lo sumo vendrán al pie. Jesús dice lo contrario. El final del Evangelio de San Mateo es vayan a todas las naciones paganas a proclamar el reino. ¿Cómo? Por eso tanto problema con los paganos. ¿Me explico? Los pone en el mismo nivel o más aún, los lleva a llevarle el amor del Padre, no la venganza del Padre. Por eso claramente, cuando Jesús cita este texto de Isaías, no tiene ningún problema en cortar ese versículo 2. Y lo puedes leer completo, Leandro, que lo tenés ahí a mano. Isaías 61, 2. A pregonar año de gracia de Yahvé y un día de venganza de nuestro Dios, Bueno, para año de gracia de consolar a Yahvé. todos los... Está bien, está bien. A programar año de gracia de Yahvé, perfecto. Día de venganza, no. Lo sacó. ¿Y por qué digo que lo sacó? Porque fíjense cómo sigue el versículo. Versículo 20 de Lucas ahora, ¿eh? De Lucas. Lucas termina ahí, cuando dice, y proclamar un año de gracia del Señor. Y para que quede claro, dice, enrolló el volumen, miren con cuánto detalle, ¿eh? Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó, etcétera, etcétera. Y Jesús va a decir, esto se cumple hoy. Y la gente se va a enloquecer. La gente se va a enloquecer. Porque claro, les dije, este era el texto que hubieran querido escuchar los nazaretanos, pero precisamente lo que querían escuchar es lo que Jesús no se lo dice. El día de venganza del Señor va a llegar. No, no llega. Esa es la gran desilusión. Bueno, ¿cumplí con los minutos, señora Talamé? Sí, cumplió con los minutos, pero si usted quiere seguir otros pocos minutos, tiene la palabra. No, no, Eh, quisiera que la palabra, porque como se trata de hacer una lectura, digamos, no sé si les parece, me gustaría que si quieren dejarlo abierto a comentarios, preguntas o lo que quieran, ¿eh? Que puedan participar. No sé cómo es el sistema para participar. ¿Tienen que levantar la mano? ¿Cómo hacen? Bueno, lo estamos... ¿Te puse en un se puede, brete? no, se puede No, poner porque las justo preguntas tenía por el ruido Zoom, acá. A por ver, el chat. sí, sí, si no nos hacemos lío pisándonos, está bien. Pueden hacer, apretar la manito que tienen allí debajo y entonces pueden abrir el micrófono y hacer su pregunta. ¿O Si no se Si comentario? animan, no, la pueden escribir en el chat. Dale. O comentario. Ahora, si escriben en el chat, que no se enojen si no lo lees bien, Leandro. Que ya hubo alguno que se enojó alguna vez, ¿eh? Que lo dejé mudo, no puede ser. Yo lo que Santi, quisiera. a mí me viene un comentario, una pregunta, no, no sé qué. Esto es verdad, como vos al principio decías, que no tenemos certeza de que alguna vez se haya cumplido esto de el año jubilar. Yo creo, ¿no? Que si uno, yo me imagino, si uno va a Estados Unidos y le dice al nuevo presidente que él, que es el rico del mundo, que condone las deudas, que devuelva las tierras, que no sé qué y no sé cuánto, yo creo que nos mira y se mata de risa por hacer una parodia. Ahora, si yo le digo a uno cristiano que haga eso, me parece que también se me ríe. Entonces, ¿en qué concreción se te ocurre que podemos vivir el año jubilar sin decir esto no se cumple y por el otro lado diciendo estamos en un año jubilar? O sea, ¿cómo podemos vivir esto alguna vez? ¿En qué sentido?
Amiga, Bueno, ¿eh? amiga. Mira, es una reflexión, no es una respuesta, ¿eh? Es una Obvio. reflexión. Efectivamente, cuando el año jubilar lo vamos a reducir a que se nos perdonen las penas, vieron que se distingue entre penas y culpas del purgatorio y qué sé yo, que es un elemento del año jubilar por lo menos católico. Claro, todo esto te imaginas que no interesa nada, no interesa nada. A pesar que cuando te ponen las condiciones para eso, te indican que no tiene sentido hacer un ritualismo, pero finalmente uno se queda con el ritualismo. Te indican que tienes que tener una oración, también por el Papa, etcétera, y que en este caso de la esperanza, los signos de la esperanza tiene que ser que nosotros busquemos hacer algo parecido. Ahora, yo hago esta pregunta que la desvía un poco, Verónica, pero que a su vez puede ser un hilo para hablar. Si a un cristiano le decimos, perdone su deuda, señor, dele la tierra al vago ese que lo tenía encajado, dele la casa al vago ese que le estaba alquilando, ¿no? Pero por ahí, si miramos en las familias, donde se supone que hay amor, porque en muchísimas no hay amor, ¿no? Cuando se muere el papá, ahí salta toda la porquería, ¿no? De los propios hijos y ni que hablar de los políticos, ¿no es cierto? ¿No? Para los derechos, pero a veces sí hay amor. ¿No se perdonan acaso muchísimas deudas? No se perdona incluso plata, estoy hablando, ¿eh? De guita. E incluso hay alguno que no es que se ahogó y quedó, sino que se hizo el vivo y por amor no se hace. No vemos eso. Y sí me animaría a decirte, Verónica, que no es que lo vemos solamente entre los cristianos, ¿eh? Lo vemos donde hay amor, que esa es la condición fundamental para el año de gracia del Señor. Si no, es simplemente, como decís vos, una ley más que se puede cumplir o no se puede cumplir, se puede transgredir o se puede hacer engaña pichanga. Vieron que dice que otras cosas del jubileo, que yo no traté porque era el tema que me tocaba Isaías, ¿no? Pero es que vos tenés que perdonar las deudas y dicen que nadie tomaba deuda antes de un año antes del año jubilar, ¿viste? Nadie la tomaba, ¿no es cierto? Porque estaba la engaña pichanga. Bueno, acá no se trata de engaña pichanga, se trata de amor. Cuando hay amor, interesan las leyes, interesan otras cosas, la paz, la armonía. Y por eso, más de una vez, no sé, no quiero obligarte a que lo digas, pero por ahí vos también te habrá pasado, con un hermano, con una amiga. Por ahí no fue por amor, fue por decir, "Ah, prefiero, viste, la plata va y viene, entonces mejor me olvido". Pero por ahí no, lo querés. El padre, la madre lo quiere. Y viene el otro y dijo, che, es injusto, vos estás malcriando a este tipo, le estás dando. Y se da ese conflicto porque efectivamente, además de condonar las deudas, hay que también corregir, ¿no es cierto? Y hay que también ayudar a que la gente pueda tener algo sustentable. Bueno, Pero creo que se puede, perdón, me fui largo. no, No, está bien, yo porque hay más preguntas, padre, por eso. Gracias por cortarme. Bueno, ahí en el chat te agradecen, pero hay una pregunta de Emma que no quería que se pase. ¿Cómo podemos vivir esto sin faltar al amor a uno mismo? Bueno, acabo de dar un ejemplo tal vez. O sea, vos decís, sin faltar al amor de uno mismo, por ahí vos dirías, a ver, Emma, ¿puedes hablar y clarificar un poquitito? Emma Díaz, Hola, si estás. hola padre, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Emma, sí. Ya, no soy muy ducha. Bueno, yo soy miembro de la iglesia nuevamente hace 23 años y me encuentro en un proceso de sanación muy grande en el cual me doy cuenta que muchas cosas he entregado en el corazón en la familia por amor, pero que he faltado en esas entregas amarme a uno mismo. claro, eso es Entonces, otra cosa. y uno mira que a veces dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestras catequesis, se trabaja poco este mandamiento completo, o sea, se habla mucho dentro de la prédica
del amor a Dios y al prójimo. Y hay un escaso tratamiento del amor a uno mismo. Y bueno, uno, por amor, desde el corazón, ir perdonando, pero ¿hasta dónde el límite de las cosas? O sea, porque uno se encuentra con eso, que a veces hay dificultades familiares, la familia vive lejos de Dios, lejos, hasta en la hora del mal, y hasta dónde uno, o sea, uno perdona, uno quiere, pero hasta dónde uno reconstruye o no los vínculos. Y Bueno, yo te voy a veo decir, esto, que hay está una bien. carencia como iglesia católica que amo, que soy parte, que amo a Dios y a la Virgen de mi iglesia, pero Bien, Emma, creo que a lo mejor voy a estar poder ahí, ver, que ya te entendí. Es una pregunta muy concreta para una receta que yo no te la voy a dar. Yo te voy a dar un concepto general, ¿no es cierto? Entonces, a mí no creas que, si bien entiendo lo que querés decir, sin embargo, no es que me interese y por algo Jesús tampoco lo utilizó. Porque cuando uno ama de verdad, ¿no es cierto? No simplemente porque, bueno, yo voy a entregar todo y después quiero recuperar. Ahí sí uno busca un límite. Después, hay límites en cuanto al respeto hacia uno, pero eso tiene que ver con otra cosa. Sí, claro que hay límites. A ver, cuando Jesús le pegaron una cachetada, ¿Jesús contestó o no contestó? sí, ¿Devolvió? No. Le no, contestó y le dijo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué es lo que hice? Sí. Por lo tanto, pero es otra cosa que tiene que ver con el respeto, ¿no es cierto? Más que con el amor a sí mismo, ¿no? Pero a veces mezclamos un poco esas cosas y ya nos iríamos a temas demasiado concretos en familias muy particulares. Los lazos, como decís vos, no siempre los puedes, no son unilaterales. No es que yo decido reconstruirlos y ya se reconstruyen, porque siempre es de a dos, por lo menos, ¿no es cierto? Lo que yo sí decido es perdonar. Ahora, esos lazos a veces no se pueden, como se llama, reconstruir. Y a veces decido no perdonar, porque digo, eso que me han hecho es imperdonable, nunca más en la vida. Yo a veces decido, me cuesta, lo que sea. Ahora, restablecer lazos no depende solamente de mí. Y si la otra persona no quiere, no quiere. O lo quiere, pero en términos de que yo soy el que está acá arriba y vos el que estás ahí abajo, tampoco, eso no es un lazo. Por eso es muy larga tu pregunta, pero para una cosa muy concreta. ¿Mm? Muy ¿Hay otras bien. preguntas? gracias, Sí. Padre. Ahí Claudio y Mónica levantaron la mano. Claudio, empezás vos si querés, dale. No, fundamentalmente quería, ¿se escucha bien? Sí. Sí, Eh, Quería agradecer una frase del Padre Santiago recién, cuando él decía, un año de gracias, no cada 50 años, sino que se inaugura este jubileo que debe durar para siempre, ¿no? Y yo pensaba, y lo pongo a debate del resto de las personas que están escuchando esto, que en muchas de nuestras comunidades vivimos casi una pastoral de eventos, ¿no? Nos juntamos en grandes momentos, se llenan los templos, nos llenamos nosotros de ímpetu y parece como que después llega una meseta en la cual no nos nace vivir el jubileo y vivir el perdón y la reconciliación con los hermanos. Fundamentalmente porque muchas veces leemos y escuchamos que la palabra de Dios es un regalo. Y a mí me gusta pensar que a veces en vez de regalo usamos la palabra te vengo a traer un presente. La palabra de Dios es presente. Entonces, parafraseando con esa frase suya, Padre Santiago, eh, ¿cómo se engancha de que el jubileo o sea, debemos vivir el jubileo como un presente continuamente, acá, ahora y mañana también, porque si no, vamos a intentar vivir un año especial y el 2026, bueno, ya está, el jubileo fue. Y bueno. volveríamos a empezar, y sería muy doloroso eso, ¿no? Pasa esto, querido amigo, tu nombre es Santiago. Ah, no, se fue. Claudio. Claudio. Querido amigo Claudio, pasa que efectivamente el ser humano no es constante. Entonces lo que vos pedís es una constancia
que no es tan clara. Por eso, está bien que nosotros de vez en cuando tengamos que tener algo regular que nos vuelva a recordar, que nos haga ir a las raíces, porque nos vamos como tirando como para abajo y para atrás. Por eso yo creo que, de nuevo, hago la misma respuesta. No hay una receta de decir, hacemos así y ya está. No, pero sí tenemos que tener constancia en la pregunta. ¿Estamos viviendo el jubileo que Jesús inauguró al venir a este mundo? ¿O estamos yendo para atrás al mundo de la venganza, al mundo de que equilibramos, yo cuánto doy, cuánto recibo? ¿Es humano reclamar cariño? Por supuesto, ¿no? ¿Quién va a decir que no es humano? Pero el que reclama cariño, ¿con eso crece? ¿Con eso se fortalece? ¿O sufre como un condenado? O sea, ¿es un ideal reclamar cariño? Es una realidad, pero ¿es una realidad ideal? No. Entonces, cuando podemos educar en el amor de entrega, ¿no es cierto? Justamente los reclamos, no es que los reprimo por un año, porque es el año de gracia, y después apenas terminó, ¡fua!, lo suelto de nuevo, sino que los cambié. Y entonces puedo tener un poco más de constancia, ¿no? A eso iba. Respuesta que no satisface, porque bien dijiste vos, Claudio, que era para un debate. Efectivamente, un lindísimo debate para hacer en lo concreto de cada comunidad, ¿no? Acá Nora de Carlo pregunta en el chat si podrías ampliar el concepto de Goel en el Antiguo Testamento. Todas preguntas simples, cortitas, ¿sí? Para que puedas. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, sí, sabés que hay una ley, ¿no es cierto?, que habla precisamente para rescatar a los que habían perdido su dignidad porque habían perdido la tierra, ¿no es cierto? Y ahí se mezcla la ley del Goel con la ley del Levirato, que tiene también casi la misma idea. Levir en realidad es una palabra latina que significa cuñado, ¿no es cierto? Pero se refiere a eso que todos conocemos del libro de Ruth, ¿no? Ahora, que el Goel sea Dios, ¿no es cierto?, para vengar una ofensa recibida, no sé qué más querés que amplíe, dónde aparece, qué es lo que dice, no sé qué sería, porque si querés que te dé más detalle de eso, como dice la Biblia, es bastante más largo. No sé si se entiende, ¿no es cierto? Es una ley que pone el mismo Israel para conservar al pueblo. Entonces, a ver, yo recuerdo, por ejemplo, yo era el número 5, soy el número 5 de los hermanos, y mi hermano mayor, cuando yo era chico, vinieron unos pibes del barrio, se me tiraron encima, y yo les amenacé con mi hermano que iba a volver, y mi hermano volvió. Y cuando volvió se peleó con el líder de los que estaban, y encima le ganó, así que yo estaba, imagínense, henchido. Bueno, esa es la idea de alguien que viene a protegernos y que viene a vengarse de eso. Cuando eso lo toma Dios para su pueblo, tenemos esta idea de que Dios va a hacer que se dé vuelta la tortilla y que entonces los oprimidos pasen a ser, perdón, los opresores pasen a ser oprimidos. Jesús no usa esas categorías, no usa esas categorías. Habla de una liberación sin necesidad de equilibrar y de hacer venganzas. Mónica, si querés hacer tu pregunta, Cristian después y ya vamos finalizando, que pautamos hasta 9:15 para que la gente vaya a cenar en familia. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Joel, sí. Quería hacer una acotación, Santiago, que en el libro del pueblo de Dios, el capítulo 25 del Levítico, dice que todo hace pensar más bien que presenta un ideal de justicia y de igualdad social que, que de hecho nunca se realizó. O sea, el año jubilar del Levítico 25 aparentemente nunca se realizó. ¿Qué pasa? Vos nombraste las bienaventuranzas, ¿no? Yo coincido completamente y hago todo lo posible para que tanto miembros de mi comunidad como familiares y amigos lean más el tema de las bienaventuranzas. Y la bienaventuranza número 5
habla de bienaventurados los que obtienen misericordia, porque, perdón, bienaventurados los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Creo que Jesús, en ese sentido, transforma la idea de lo que nunca se hizo con con nuevos mandamientos, entre otros, todo este tema de la misericordia aplicada, ¿no es cierto? Así que, bueno, nada, que no quería interrumpir demasiado. Gracias. Bueno, en primer lugar, Joel, ¿no? Dijiste. Joel, En primer lugar, perdón, las bienaventuranzas no son mandamientos, ¿eh? Es una casi, digamos, un deseo, un augurio, una descripción, se podría decir, ¿no es cierto? Pero no estrictamente mandamientos. ¿M? Por lo tanto, no es que tenemos que ser misericordiosos, ¿no? Te voy a decir más. Es complejo cómo se tiene que leer las bienaventuranzas, porque acá las comas pueden cambiar las cosas, ¿no es cierto? En Lucas, por ejemplo, está bien claro, ¿no es cierto? Que dice, ustedes que son pobres, bienaventurados porque tendrán esto y aquello. ¿Me explico? No al revés, bienaventurados los pobres porque tendrán esto y aquello. Y aquí lo mismo, los misericordiosos, no se asusten, que es un poco lo que decía nuestra amiga Emma, ¿no? No se sientan tarados, no se asusten, eso significa bienaventurados, porque esa misma misericordia es la que ustedes van a tener. No es que ustedes reparten misericordia y después reciben solamente castigos. No. Para tomar el ejemplo que tomaste, que es uno de los más complejos, el de la misericordia, ¿no? Hay otros que son bastante más claros, pero viene por ese lado. Entonces, no era una pregunta, era un comentario, ¿no? Porque yo a veces me fui por las ramas. ¿Qué habías dicho, Joel? Ah, que Sí, Jesús quería llevar a su comunidad lo que no se hizo. Y la otra cosa que te quería decir, el libro del pueblo de Dios dice eso, porque efectivamente vemos, acabo de contar que vuelven de el exilio y se encuentran con esta situación. No sé si nunca se hizo. Yo te acabo de contar un caso. Yo estuve en Israel en los años 90. Sí se hizo, por ejemplo, ¿no es cierto? E incluso te voy a decir más, comunidades chicas, obviamente, ¿no? En el kibutz significa que nadie tiene propiedad más que lo que necesita, lo más parecido a lo que conocemos de las órdenes religiosas. Así que nunca se hizo, no sé, no sé. Sí que no es que como está la ley, así se cumplió, ¿no es cierto? Pero es probable que en algunos lugares pequeños y en pequeñas comunidades de los pobres de la ley, de los pobres de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? No sé, los anahuim, etcétera, que aparecen en el Antiguo Testamento, parece hiciera, ¿eh? Parece hiciera. Recuerden muy que bien. Tobías en su libro habla precisamente de esas obras de misericordia y de esa gente que ellos van a socorrer que están necesitados. Por ahí no como sociedad, como dice Verónica, no un pueblo entero, ¿no es cierto?, que perdona las deudas a los demás, pero sí tal vez en pequeñas comunidades. Perdón, dale, Bueno, así le quedan unos minutitos también a Cristian para hacerte la última pregunta y responderle. dale. Hola Santiago, Cristian de Corrientes, tu exalumno de la Encarnación, contento de encontrarte por acá. Exacto. Este, ¿Qué haces, amigo? Un poco a modo de cierre, una más personal, a la luz de este Evangelio de Lucas que compartías en el comentario, ¿qué sugerencia de parte tuya, o más que sugerencia, quizás qué deseo, qué anhelo para este jubileo del 2025, para esto que estamos intentando vivir, tanta gente con tanto interés por escuchar la palabra y poder compartirla? ¿Qué te sugiere a vos o qué desearías vos a la luz de esto, pensando en que, bueno, también es un tiempo de transformación en la iglesia, que hay pasos que gracias a Dios también se van dando, a modo como de, no sé si de reflexión final, pero de anhelo, de deseo tuyo, por dónde quisieras que fuera o qué sugerencia?
Voy a contar una experiencia, pero mira, me estoy quemando de acá a la eternidad y encima con los 128 que están en vivo, más los otros que lo verán, me quemaré para la eternidad. Cuando apareció, con todo el cariño que le tengo al Papa Francisco, tengo acá el audio que mandó hoy, me estoy muy impresionado porque se ahoga hablándolo, ¿no es cierto? Después si quieren se los paso, que por la misa lo pasamos, y que yo adhiero, por no decir en casi todo lo que él hace, me sorprendió, dije, incluso pensé que él mismo lo ponía porque tocaba el año y no daba mucha importancia, pero me pasó que la realidad me dio un cachetazo, ¿no es cierto? Y aquí en la catedral no hay puerta santa, pero hay una cruz santa, bueno, qué sé yo. Y, al fin, vengan, y empieza a aparecer gente que viene por el jubileo, con algunas ideas por ahí que no son las que me gustaría que tenga, pero vienen por ese motivo y se abren para ese motivo. Te voy a decir más, esta charla la iban a hacer igual, probablemente no tiene que ver con el jubileo, pero está vinculada con el jubileo. Entonces, mi augurio es que esto traiga oportunidad para que algunas personas que están buscando solamente la indulgencia se encuentren con la misericordia, se encuentren con ese mensaje de esperanza, que la esperanza no defrauda, se encuentren con una iglesia, esa iglesia hospital de campaña a la cual por ahí no está acudiendo y cuando tiene que ir, porque tiene que ir caminando hacia la puerta santa, hacia la cruz santa, tenga contacto con una iglesia que se la encuentre más acorde a lo que el Evangelio nos quiere decir. Ese es mi deseo, querido Cristian. Allá en Corrientes, ¿cuál es la iglesia jubilar? Hay 5 y hay la posibilidad de que cada parroquia lo haga. Hubo un decreto del obispo que me pareció una genialidad. Espero que exactamente que las parroquias más vivas aprovechen esa oportunidad para abrirnos, mostrarnos una iglesia que va más allá de lo ritual, ¿no? O como decía uno de los Gracias. que hizo la pregunta, para que vivamos el jubileo más allá de este año 2025. Gracias, un gusto enorme. Gracias, Bueno, Santi. Santi, ¿Cumplí? muchas gracias. Hay un montón de agradecimientos. Hay gente que dice que has compartido tu sabiduría en el chat. Bueno, ¿Y mucha me gente ahí. perdonan? ¿Y me perdonan que no hice ningún PowerPoint? Sí, estás Bueno, perdonado por el año de gracia. Anda a pasar la hubo puerta. algún mensaje, Tu hablaban deuda ahí ha sido condenada. algún tipo de venganza de nuestro Dios al respecto, pero bueno, vamos a tratar de... te dejó un saludo grande la hermana Mariana Sosi y con esto también la invitación a todos los que escuchen este final, que se conecten el próximo jueves a las 20 horas con el segundo episodio de esta serie que les estamos regalando por esta plataforma para que puedan seguir encontrándose con el Señor en su palabra. Muchas gracias a todos de verdad y que podamos seguir creciendo en el amor del Señor y en su gracia en este año que se nos regala como especial. Bueno, Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Santi. Tengan- Genial. Nos vemos jueves que viene. Gracias, Santiago. Bendiciones para todos. Gracias y bendiciones para todos. Chao, chao. Gracias.